Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias en esta hora, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Señor, visita a nuestros hermanos, aquellos que están enfermos. Visítalos, Señor, y muéstrales el motivo por el cual ellos están en el tratamiento, porque siempre que tú tratas nuestras vidas es para enseñarnos, para encaminarnos, Señor, y alcanzar propósitos que tú tienes para nosotros. Por eso en esta hora yo vengo pidiéndote una visitación especial para ellos, para la gloria de tu nombre, y que cada uno de ellos conozca tu poder, tu gracia y tu misericordia, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas. Visita a cada uno por nombre en el nombre de Jesús. Tú sabes quiénes son los que están enfermos. Señor, ayúdales. Aquellos, oh Dios, que están terminando su carrera en la tierra, yo te pido una bendición especial, una fortaleza, Señor, maravillosa de parte tuya, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, el que puede hacer cosas grandiosas y maravillosas que nadie puede hacer. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú visites esas vidas, Señor, y las confortes para la gloria de tu nombre. Aquellos hermanos que tienen escasez también, oh Dios, muéstrales que tú eres el proveedor por excelencia, y que ellos sientan gratitud en sus corazones, para que puedan ver las cosas pequeñas que según ellos haces tú, pero que en sí son grandes cuando ellos principian a ver tu gloria en las cosas que tú haces en sus necesidades. Por eso, Señor, hoy pongo delante de ti estas peticiones, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, y eres el que auxilia a tu pueblo, que no lo deja ni un momento, Señor, porque tú eres el Dios que no se cansa. Señor, no hay fatiga en ti. Tienes todo lo que es necesario para auxiliar a tu pueblo. Ayuda, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mis hermanos, en esta hora les saluda el hermano Rolando González, con el privilegio de poder llegar hasta sus hogares nuevamente. Privilegio que creo que el Señor me da para poder hablar de el más grande, que es Jesucristo, y ver en Él al Padre, y entender que el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones, porque Cristo mora en nosotros y nos ha dado además su Espíritu Santo, para que en el correr de los tiempos hoy nosotros aprendamos, principiemos a entender quién es Dios y cómo el misterio que estuvo escondido por las edades ahora es revelado a nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Bueno, no éramos prácticamente nadie, porque el hombre que pasa por la tierra sin conocer a Cristo se perdió todo, se echó a perder todo. Pero gracias a Dios que
Él nos tuvo en su noticia al habernos manifestado a Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien está su gloria y la manifestación de su poder y su gracia. El cristiano, el hombre que verdaderamente llega a conocer a Cristo, lo tiene todo para vivir una vida agradable delante de Dios y él mismo tener satisfacción en su alma, porque en Cristo hay reposo, en Cristo hay paz, porque esa paz la hicimos con Dios cuando nosotros reconocimos al Cristo que vino en propiciación por nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros. Por eso el que se esconde en Cristo, en aquel sacrificio perfecto, está escondido en Cristo, que es el intermediario, es el que nos ha dado vida de Él. Ahora somos agradables al Padre. Por eso, gracias al Señor, por esta oportunidad que nos da de podernos acercar a Él, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Agradable es tener paz con Dios y con los hermanos también, porque ahora el príncipe de paz mora en nosotros, y nosotros en la relación con nuestros hermanos no podemos nosotros estar en contiendas y pleitos, diferencias grandes que no vienen dentro del pueblo de Dios, porque quien cree saber algo, que crea que no sabe nada, dice el apóstol Pablo. Y esto es verdad. En el Señor nadie lo sabe todo, tampoco deja de saber nada. Pero el que sabe algo, que sepa que es como que no supiera nada, para estar de acuerdo todos y en una comunión perfecta, la cual Dios quiere que tengamos, para la gracia de su nombre. Hoy vengo yo tomando el capítulo 8 de la carta a los Romanos, del verso 11 en adelante. Me interesa hablar algo maravilloso de lo que Dios, de la obra que Dios hace en el hombre cuando Jesús llega a su corazón, llega a darle vida a su al espíritu humano que estaba muerto en delitos y pecados. Y dice el verso 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, oiga, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Es interesante porque si nosotros hicimos la paz con Dios al haber conocido a su Hijo, porque para Dios no hay nada más importante, oiga, no hay nada más importante que el hombre llegue a conocer a Jesucristo como Él estableció. Alguien puede trabajar mucho en la obra, pero que el principio no sea el estar haciendo la obra o lo principal para él, estar haciendo la obra, sino conocer más de su Hijo Jesucristo. Porque en Él está encerrada toda la sabiduría de Dios. Y si en Él está encerrada toda la sabiduría de Dios, tenemos que ir a Él, porque nos hace sabios para caminar en la tierra. Y envueltos en esa sabiduría de Dios, nosotros podemos hablar
del maravilloso Hijo de Dios, que cambió nuestras vidas. No importa cuál haya sido la vida de un hombre. Dios lo perdona si él reconoce que su Hijo Jesucristo es el que murió por él y que le perdonó sus pecados. Eso es lo más importante para el Padre, amar a su Hijo Jesucristo y conocer más de Él por medio de su palabra, en la revelación que el Espíritu Santo nos va dando. Porque si nosotros queremos conocer de Jesucristo y su poder, su gracia y la grandeza del Padre que está en Él, porque eso lo dice la palabra, tenemos que acercarnos a Él y conocerle en la revelación misma que el Espíritu Santo va dando. Pero es interesante este capítulo 8 de Romanos, porque dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Hay una cosa muy interesante. Cuando nosotros conocimos a Cristo, lo que Dios hizo, y yo no me canso de hablar de esto porque hay necesidad de que lo recordemos. El Espíritu Santo, en un trabajo específico del Padre, nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Cuando nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿quién era el Hijo de Dios? ¿Cómo era el Hijo de Dios? Porque antes podíamos haber sabido que Jesús aquí, que Jesús allá. Aún alguien podía haber ido hasta cargar procesiones si quiere. Pero ahí era el conocimiento que tenía uno en la carne de quién es Jesús, porque eso lo dice la palabra. Pero en el momento en el cual el Espíritu nos visitó a nosotros, el Espíritu Santo del Padre, que lo mandó a buscarnos para que conociéramos a su Hijo, en ese momento nuestra vida cambió. Y nuestra vida cambió porque cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús para que entrara, el Espíritu de Cristo entró, envolvió nuestro espíritu humano que estaba muerto en delitos y pecados y le dio vida de Dios. Por eso es que la vida, cuando uno conoce a Cristo, cambia. Uno pudo haber vivido una vida moderada, una vida, ¿qué le digo yo?, de conciencia y una vida normal. Pero que si no conoce a Cristo está tan perdido como los otros. Yo puedo testificarle a usted de algo. Pues yo creo que he sido un hombre pecador porque he sido un hombre pecador. Pero hay una cosa muy interesante. La conciencia a mí creo que me funcionó muchas veces y muchas veces no hice cosas a causa de la conciencia. Pero cuando examino mi vida, yo creo que al hombre que no se siente no tan pecador, el Espíritu Santo tiene que trabajar doble para convencerlo que aquel que está hundido en el pecado. Sé que Dios hizo un trabajo exhaustivo con mi vida, convenciéndome de que era un pecador. Y esta es una de las partes importantes. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo tiene que convencer a uno de que uno es un pecador empedernido y que Él así lo ve. Pero cuando el Espíritu, a instancias del Padre, muestra a Jesús, y así sea el que ha matado 100, como aquel
que no ha matado 100, pero la conciencia le ha redarguido para no hacer para no hacer las cosas que hizo aquel que mató 100. Ese es perdonado como el que mató 100. O el que mató a 100, pues. Por eso, cuando el Espíritu redarguye de pecado al hombre, se convierte de veras y hay un cambio en su vida. Porque cuando uno se rinde al Señor, el Espíritu Santo, en función del Espíritu de Cristo, entra en nosotros y nos da vida. Nos da vida de Cristo. Por eso es que en el libro de los Hechos, cuando Esteban ve el cielo abierto porque lo estaban apedreando para matarlo, Esteban, su último grito es: Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque el espíritu nuestro le pertenece a Él. Pero como Él le pertenece al Padre, todas las cosas le pertenecen a Dios. Entonces, en ese momento, cuando nosotros nos rendimos, la vida cambia y principia el Señor a hacer los cambios necesarios. Pero el programa de Dios es que en esta etapa del tiempo nosotros seamos llenos de Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que ser llenos de Espíritu Santo? Porque cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre nosotros, como descendió en el aposento alto sobre los apóstoles, sobre los 120, nosotros tenemos experiencia ya de hablar nuevas lenguas, un idioma que a veces no entendemos, pero es la rogativa de el Espíritu por nosotros, debido a que Él escudriña lo profundo de Dios y lo trae a nosotros para que nosotros entendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando el Espíritu mora en plenitud, se inicia el trabajo de restauración de nuestras almas. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. El restaurar el alma. Porque entre más se restaura el alma, porque nosotros entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones al ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de ir perfeccionando en nosotros el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu. Y digo el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo tan maravilloso que es. Nosotros podemos ver esto muy claramente, porque dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en ustedes. O sea que el Espíritu Santo está perfeccionando nuestra alma. Y cuando nuestra alma se va perfeccionando por el trabajo específico del Espíritu Santo, nuestras acciones van cambiando, porque vamos teniendo el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es bondad, fe, bueno, en este momento no lo puedo mencionar, pero esos son el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el que nosotros necesitamos en nuestra vida para caminar. Y digo que cuando el creyente va perfeccionando su vida en la entrega a Dios en Cristo, el Espíritu Santo va haciendo la obra de ir santificando nuestra alma
y llevándola a la perfección. Y digo llevándola a la perfección porque el propósito de Dios al habernos dado su Espíritu es que nosotros nos vayamos pareciendo a su Hijo Jesucristo. Por eso es que todos vamos a ser todos en uno y uno en todos. Interesante porque dice que en este trabajo que hace el Espíritu Santo nos está preparando para una transformación. Pero hay algo muy interesante. Desde que Cristo vino a nuestra vida y dio vida a nuestro espíritu, desde ese momento se inició la resurrección en nosotros. Oiga, digo que se inició la resurrección en nosotros porque nuestro espíritu estaba muerto, el espíritu humano. Pero llega el Espíritu de Cristo y le da vida de Dios. ¿Acaso esto no es resucitar el espíritu del hombre? Enseguida, con la ministración del Espíritu Santo sobre nosotros, se inicia prácticamente el ir trabajando nuestra alma, nuestra personalidad, e irla perfeccionando para que el alma vaya alcanzando una resurrección. Y por eso la resurrección ya se inició en nosotros. Esto no es una herejía, es una realidad. Porque si a usted le preguntan que si usted es salvo, usted dice que sí. Los que conocen la salvación. Pero el gran trabajo del Espíritu es perfeccionar el alma. Y el hecho de perfeccionar el alma es trasladar la santidad de lo que Dios ha diseñado en Cristo para nosotros. Esperando prácticamente que el Señor aparezca. La entrega es necesaria hacerla. Rendirse al Señor para que el Señor en esa entrega de voluntad, en esa entrega maravillosa de voluntad, vaya haciendo el trabajo para eternidad en nuestras vidas. Porque dice ese mismo verso 11, oigan lo que dice. Porque el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Quiere decir, el cuerpo mortal es el cuerpo humano, el físico. Y en la perfección que Dios va haciendo en nuestro espíritu y en nuestra alma, el cuerpo se va perfeccionando. ¿Para qué? Para la resurrección que nos espera. Por eso el cristiano no puede vivir según la carne, sino que tiene que vivir según el Espíritu. Porque dice el verso 12, así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. El cristiano que tiene ministración de nuevo nacimiento y bautismo con Espíritu Santo, no puede sentirse conminado a las obras de la carne, porque ya no le debemos nada, absolutamente. Y dice que no somos deudores tampoco a los deseos de la carne. A esos se les ha quitado todo el derecho y se está haciendo morir por medio del ministerio del Espíritu Santo. No somos deudores a la carne para mantenernos en deseos de la carne. Y si uno analiza su vida en los deseos de la carne, ¿cuánto deseo de la carne hay? Pues, hermano, unos tienen más, otros menos,
pero todos tenemos permítame, un tanate de problemas carnales. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Oye, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, esta es la gran tarea del cristiano. Aquel cristiano que Dios le ha dado el privilegio de ser cambiado en su espíritu, y el ministerio del Espíritu Santo dándole vida a su alma, cambiándola, para que un alma cambiada es un alma de un cristiano espiritual. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Claro, porque el Espíritu nos guía a la obediencia. A veces uno se pone a pensar cómo es ser uno guiado por el Espíritu de Dios. Se piensa que uno tiene que oír la voz de Dios. Se piensa que uno tiene que estarse esforzando por obedecer la palabra. Tantas conclusiones humanas que se pueden sacar. Pero como la parte importante es que el Señor quiere que confiemos en Él y que depositemos toda nuestra confianza en Él y que reposemos en Él, en la paz que Él nos ha dado a causa de haber hecho la paz con el Padre y nos ha dado a su Hijo Jesucristo y el ministerio y el Espíritu Santo en plenitud. Porque para que el Espíritu Santo nos guíe, Él habita en plenitud en nosotros y sobre nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener un anhelo ferviente de la obediencia a la palabra por el Espíritu. ¿Y cómo? En primer lugar, amando a Dios con todo nuestro corazón. Y más fácil nos las pone el Señor, porque nos pide que amemos a Jesús con todo nuestro corazón, porque en Él habita la plenitud de Dios. O sea, cuando nosotros entre más nos entregamos a Cristo, más nos estamos entregando al Dios eterno, para que Él venga y nos guíe por su Espíritu Santo en la obediencia a la palabra para ser agradable delante de Él. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Porque cuando hay alguien que es un cristiano carnal, que el Espíritu, que tiene Espíritu Santo, es nacido de nuevo, tiene Espíritu Santo, pero es un cristiano carnal, él no le hace caso a lo que Dios establece en su palabra. Vive transgrediendo y hace él dar un mal testimonio a los demás, porque los induce prácticamente a las murmuraciones y a las contiendas. Por eso el Hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu, sabiendo que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y cuando dice que nos guía a toda verdad, es porque nos está guiando a conocer cada día más a Dios y a amarlo más con todo nuestro corazón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí hay algo muy, muy importante que yo quiero dejarlo en su corazón, porque podemos decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto si somos carnales? Yo siento obras de la carne todavía en mí. Y las va a seguir sintiendo hasta que se va rindiendo el alma y se van rindiendo las áreas que Dios va manifestando que son débiles en nosotros.
las cuales no podemos en ellas obedecer al Señor. Por eso el Espíritu de Dios viene y nos deja que nosotros tomemos decisiones, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Esas decisiones que uno tiene que tomar es porque Dios un día le devolvió a uno el libre albedrío, el poder de decisión. Hay veces que uno se encuentra en un dilema. ¿Cómo es obedecer a Dios? Un día se acercaron unos hermanos y me dijeron: mira, hermano, a mi esposo le quedó una casa de herencia. Y entonces vino un señor y nos ofreció un dinero por esta casa. Nosotros le dijimos que sí. Hicimos un trato verbal con él. Pero a los cuantos días, como al mes y medio, se apareció otro que estaba cerca de él y nos ofreció más dinero, pero mucho más dinero, por la casa esta, la cual nosotros ya nos habíamos comprometido con esta persona, con la que había llegado primero. Al ofrecerles una cantidad prudencial de ganancia, estos hermanos se pusieron en un doble pensamiento. Y me recuerdo que llegaron conmigo y me dijeron: hermano, y esto, así como se lo acabo de contar. A mí se me vino un verso del Salmo 15, que dice: ¿quién habitará en su monte santo? ¿Quién habitará en su tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón, y el que, jurando en daño propio, no por eso se cambia, dice el verso 4. Eso fue el verso que se me vino. Quiere decir que ellos habían dado su palabra al que había llegado primero. Pero el que llegó segundo le iban a pagar mejor la casa que el primero. Yo les dije: eso es lo que dice el Salmo. Es palabra de Dios. Ustedes pueden hacer lo que ustedes piensen ahorita. Yo se los dejo como un consejo de obedecer de acuerdo a lo que Dios establece. Pero ustedes son los que toman la decisión. Oré por ellos y se fueron. Como a los 15 días llegaron y me dijeron: mire, hermano, tomamos una decisión de darle la casa al que había llegado primero. Y tomamos la decisión de perder este dinero, el que nos había ofrecido el segundo. Pero cuando nosotros tomamos la decisión, bajó una paz, hermano, a nuestras vidas. Porque eso es lo que produce la obediencia. Las obras de la carne nunca podrán satisfacer la vida del Hijo de Dios. La obediencia a la palabra por el Espíritu es realmente la que nosotros necesitamos obedecer para tener paz. Porque el Señor nos ha dado ministración de su Espíritu y nosotros somos hombres y mujeres en los cuales la resurrección ya se inició. Porque usted tiene un espíritu que tiene vida de Dios y el Espíritu Santo en plenitud está restaurando su alma para alcanzar una medida y que alcancemos una medida de perfección para cuando el Señor aparezca. Entreguémonos al Señor y dejemos que Él haga su obra y esperemos en Él, porque Él es bueno. Él es muy bueno. Él es muy bueno, el Señor que hemos conocido en Cristo nuestro Salvador. Bueno, mis hermanos, han venido algunas peticiones de oración, las cuales yo quiero darles lectura y orar por cada una de ellas. Hermana Sandra nos está pidiendo oración por su vida espiritual. Y también hermana Elizabeth Montiel
Oración por su vida espiritual y restauración familiar. Yo voy a orar por estas peticiones de Marco Tulio, también por restauración matrimonial. Pero voy a orar por las dos anteriores, hermana Sandra y hermana Elizabeth. Padre, tú conoces las vidas de mis hermanas y tú sabes por qué te están pidiendo ellas oración, Señor. Tú eres el Dios que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo sabes. Visita cada vida, Señor, de mis hermanas, en cada necesidad que ellas tienen, y llénala porque tú eres el Dios que no carece de nada, sino que todo lo tienes, Señor, y tú envías tu palabra, y las vidas son restauradas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Hermana Elizabeth, que nos pide restauración familiar, envía tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo en una comisión especial para que la familia de hermana Elizabeth sea restaurada. En el nombre de Jesús yo te lo pido. También hermano Marco Tulio nos pide oración por restauración matrimonial y por la vida de su hija Lucía. Señor, pongo esta petición delante de ti, porque tú eres bueno, Señor, y nos oyes. Responde, Señor, a esta necesidad de hermano Marco Tulio, sabiendo que tú eres bueno. Y por eso yo pongo, Señor, esta petición de necesidad delante de ti. Y auxilia, Señor, a su hija Lucía. Tú sabes qué es lo que está sucediendo en ella. Tú eres el Dios de la restauración y el poder y la gracia. En el nombre de Jesús, yo pongo esta petición, Señor. Hermana Miriam también nos pide oración por restauración matrimonial y restauración de sus hijos. Señor, sabemos que los matrimonios están siendo atacados, Señor, y golpeados. Por eso, Señor, yo te pido una administración especial para hermana Miriam. Visita, Señor, su casa para la gloria de tu nombre y restaura, Señor, a sus hijos en la comunión contigo. En el amor de Jesucristo yo te lo estoy pidiendo. Hermana Miriam, también restauración matrimonial y restauración de sus hijos. Ayuda, Señor, a hermana Miriam, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Hermano Gustavo Abel nos pide oración por restauración matrimonial y restauración personal. Señor, esta petición de hermano Abel, yo la pongo en tus manos, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre, Señor, es tu misericordia. Tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe, Señor. Hermana Lisette Isabel Winter, oración por restauración de sus hijos y restauración personal. Ayuda, Señor, a nuestra hermana Lisette y también a hermana María Lemus, que necesita llenura de tu Espíritu Santo. Tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Tienes todos los recursos necesarios para hacer la obra de estos hermanos, los cuales yo he puesto delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de haber llegado hasta el hogar de nuestros hermanos. Visítalos, confórtalos, y que tu palabra, Señor, haya acomodo en cada corazón para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios.
Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.